Dándole al ministro para la clase de hoy. Hoy es la lección 11 y el versículo que tengo para esta lección es en Éxodo 4:21, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ese versículo a mí me impactó demasiado, viendo cómo el mismo Señor fue que endureció el corazón del faraón. Así es que el ministro tiene toda la explicación necesaria. Adelante, ministro. Dios le bendiga a todos. La verdad que es una gran bendición, un miércoles más, en esta gran jornada que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Este pequeño remanente que todavía ora, no solamente por nosotros, pero por el mundo. El Señor dice, busquen en Isaías 55, dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca, porque vendrá el día que no lo encontrarán. Y es triste, hermanos, lo que está pasando en el mundo. El hombre todos los días más se despega del Señor, camina contrarios a los mandatos del Señor. Y cuando salimos a caminar, vemos eso. Vemos cómo el hombre está rechazando a Dios todos los días más. El hombre se cree Dios hoy en día y lamentablemente vendrá el día donde no lo encontraremos a él ya. Eh, la Biblia dice, está siempre gozoso. Como cristianos, tenemos que estar gozosos siempre, orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo. No importa qué, hermano, no importa qué mal está pasando usted aquí en esta tierra. De gracias, porque el Señor tiene un plan con usted y conmigo y con todo aquel que escucha su palabra y lo sigue, ¿verdad que sí? Eh, la verdad que estoy alegre porque el Señor dice que este evangelio llegará a todo sitio. Todo el mundo escuchará este evangelio y entonces vendrá el fin. La semana pasada estuve hablando con nuestro hermano Rafael Osoria de la Hora TV. Es un canal de televisión en la República Dominicana que va a comenzar a pasar esta clase allá en la República Dominicana. Y como le digo, la palabra del Señor tiene que llegar y estamos usando todos estos medios para que la palabra siga llegando a todo aquel que la quiera escuchar, porque vendrá el tiempo donde llamarán y él no estará ahí ya. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Eh, esta semana entramos, como dijo la hermana Jane, a la lección 11 de este gran viaje a través de la Biblia, ¿verdad? Que no sabemos cuándo vamos a terminar. Comenzamos, pero no sabemos. Quizá el Señor venga en una de estas lecciones y seamos raptados todos, como deseamos, ¿verdad que sí? Ese versículo que leyó la hermana Janes, la verdad que el Espíritu Santo no se equivoca, porque nos vamos a estar concentrando en ese particular versículo de hoy, porque es algo que trae mucha confusión a muchas personas y vamos a aclarar eso, de que cómo que el Señor endureció el corazón del faraón, ¿verdad que sí? Muchos leen eso y dicen, pero al Señor que yo le sirvo no es un Señor que endurece corazones. Entonces, ¿por qué aquí me está diciendo que endureció el corazón del faraón? Y aquí en el libro de Éxodos, un libro súper interesante, ¿verdad? Este libro, que sirve de propósito de revelar a Dios como el libertador y el guía de su pueblo en aquel tiempo. Este libro muestra cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dice que estableció una alianza con ellos y le dio las leyes para vivir en santidad. Eh, este libro enseña que Dios es fiel a sus promesas, poderoso para salvar y desea una relación con su pueblo. Él desea una relación con nosotros hoy, así como lo deseó con aquel pueblo, ¿verdad que sí? Eh, y eso incluye la importancia de la obediencia y la adoración verdadera de un corazón limpio.
El Señor dice, mantén tu corazón limpio siempre, no importa qué pase, porque un corazón limpio es el corazón que verá al Señor, no es otra cosa. El corazón es la llave del cielo. Muchos decimos que somos cristianos, pero tenemos un corazón oscuro, lamentablemente. Y el Señor dice que por su palabra y tu corazón te conoceréis. Entonces, tratemos de mantener nuestros corazones limpios siempre, no importa qué. Eh, Ese es el camino directo a la salvación, ¿verdad? Eh, Tengamos en cuenta algo que durante el estudio de un libro, como lo hemos hecho antes, vamos a estar brincando de un libro a otro, leyéndonos, porque un libro confirma otro libro, una palabra confirma otra. Y la única manera de poder entender muchos versículos de un libro es yéndonos a otro y estudiando. Entonces, es por tal razón por la cual nosotros aquí en el libro de Éxodos brincamos a Ezequiel, a Mateo, a Jeremías, a Primera de Samuel, Segunda de Samuel, porque son versículos, capítulos, versículos que están relacionados con el estudio que estamos haciendo. Y esa es la razón. Eh, el libro de Deuteronomio muestra a Moisés dando varios discursos en forma de sermón al pueblo, ¿verdad? Recordándole el poder salvador y la fidelidad de Dios. Y ahí vemos que él da la segunda lectura de la ley también en Deuteronomio 5 y prepara a esa generación de israelitas para recibir las promesas de Dios. Eh, el propio Moisés, como sabemos, y vamos a ver ahora, se le prohibió entrar en la tierra prometida por su pecado en Meribá, ¿verdad que sí? Eh, y eso nos va a traer una gran lección a nosotros hoy, con lo que acabo de hablar, ¿verdad? De mantenernos firmes y con un corazón limpio, porque vendrán muchos que querrán oscurecerle su corazón, vendrán muchos que querrán desviarlo del camino por envidia, por no creer en ese Dios grande en el cual nosotros creemos. Y algunas veces, lamentablemente, nosotros oscurecemos nuestro corazón hacia esa persona y lamentablemente nos estamos condenando nosotros mismos. Recordemos algo, que el pueblo cristiano es el pueblo más perseguido en el mundo. Hoy en día se dice que matan a 100 cristianos diarios solamente por creer en Cristo. Y la razón clave para eso es porque nosotros no peleamos con armas. El cristiano no pelea con armas, más pelea con la palabra, como peleó nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo cuando fue tentado, ¿verdad? Esos 40 días, 40 noches, el cual Satanás lo tentó, él peleó con la palabra del Señor. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que tomar conocimiento para nosotros defendernos con la palabra del Señor, porque el mundo espiritual, muchos cristianos todavía no lo creen, es más grande que el mundo secular. Lo que está pasando que usted no ve con sus propios ojos es más grande todavía. Usted tiene ángeles que lo rodean. Usted tiene ángeles que lo defienden. Muchas cosas que no le pasan a usted es porque esos ángeles están peleando por usted, que usted no lo ve. Y eso solamente pasa en el mundo espiritual, ¿verdad que sí? Como dije anteriormente, a Moisés se le prometió entrar a la tierra prometida. Y eso nos lo confirma aquí la primera lectura de la clase que vemos en Números 20, del 8 al 11. Vamos a leer Números 20 del 8 al 11, que creo que lo tiene la hermana Stephanie, si es posible. Amén. Yo lo voy a leer, Amén. este versículo. La palabra tuya se habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés
y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación de sus bestias. Esta es palabra de Dios. Amén. Es importante que nosotros como cristianos sigamos instrucciones exactas. El Señor da las instrucciones exactas, ¿eh? Y esa es la razón por la cual yo acabo de decir ahora mismo que no dejemos que nada ni nadie oscurezca nuestros corazones. Lamentablemente Moisés dejó que su ira resaltara sobre el mandato del Señor. Aquí, ¿verdad? El Señor le dice, habla a la peña, habla a la peña. Sin embargo, él la golpea, ¿verdad que sí? No siguió las instrucciones directas del Señor. Y eso lo vemos en muchas otras historias de la Biblia. Y una de las historias más famosas, yo diría, de la Biblia es la historia del rey David, ¿verdad? Donde el Señor le dice al rey David que mueve el arca de un lado a otro y le das instrucciones exactas al rey David cómo lo tiene que hacer. Sin embargo, el rey David, por X razón, no siguió las instrucciones exactas del Señor y hubieron muerte de gracia, ¿verdad que sí? Porque no siguió las instrucciones exactas. Y eso lo vemos aquí. Aquí vemos el por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Hermano, nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida, verdad? El Señor promete que Él tendrá esa gran Jerusalén para nosotros. Esa es la tierra prometida para comenzar 1000 años con Él. Entonces, si nosotros no seguimos los mandatos de Él, no seguimos su palabra, no seguimos las cosas como Él manda, nos puede pasar como le pasó a Moisés, ¿eh? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Queremos hacer las cosas alguna vez a tiro hombre, ¿verdad que sí? Nos creemos grandes y no es así. El Señor nos dejó este libro para que nosotros tuviéramos siempre en mente, como dice Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de este libro de la ley de mi boca, más bien haré todo lo que en él está escrito. Entonces, todo saldrá bien. Son cosas que tenemos que tener en mente siempre. Como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lamentablemente, esa es una de las armas más poderosas que el diablo está usando hoy en día. Él está endureciendo los corazones, haciendo divisiones, ¿verdad que sí? No solamente entre familias, para ahora mismo en el mundo político es una de las armas más poderosas de Satanás hoy en día, el mundo político, que ha dividido totalmente el mundo cristiano. Hay un cristiano que ve a la derecha y otro cristiano que ve a la izquierda. ¿Pero por qué? Si somos cristianos debemos de ver al centro. En el centro, ¿quién está? Dios, Cristo. Él es que nos va a guiar a nosotros. Él es que nos va a llevar a la tierra prometida. No es ni la derecha ni la izquierda, tengamos eso cuidado. En estos últimos días he visto tanto alboroto con esto de la política y que la verdad que me entristece. Me entristece porque el cristiano tiene que tener más conocimiento sobre lo que dice el Señor, sobre los políticos, los reyes, los presidentes, ¿verdad que sí? Cuando leemos Daniel 1, 2:22, 2:21, creo que el Señor dice, yo quito y pongo reyes, nadie más, no importa lo que tú hagas o no hagas, ¿verdad que sí? Yo soy que lo hago. Y uno de los ejemplos más grandes lo vimos con el rey Saúl, ¿verdad? Y después el rey David. Entonces, eso no debe de preocuparnos a nosotros como cristianos, tener la vista siempre en Cristo, así como la tuvo Pedro que comenzó a caminar en las aguas, ¿verdad? Al principio, y caminó en las aguas porque tuvo la vista en Cristo. Y nosotros tenemos que mantenernos siempre en esa visión, ¿verdad? En la palabra, seguir los mandamientos del Señor, sin coger para un lado ni para otro, porque eso es lo que va a causar es división, confusión y, quién sabe, pérdida de entrar en esa tierra prometida.
Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano. Por eso estamos en estas clases, para aprender más, para que no seamos llevados por camino de vereda, como dice la palabra, ¿verdad que sí? Sabemos que la Biblia dice que Moisés, después de eso, murió a los 120 años, ¿verdad? Una edad prácticamente temprana. En ese tiempo se vivía más tiempo. Pero, sin embargo, la Biblia registra que sus ojos, dice la Biblia que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, la muerte de él fue algo supernatural, no fue algo, o sea, cuando llegamos a cierta edad, los ojos se oscurecen, ¿verdad? Perdemos la fuerza. Sin embargo, Moisés a esa edad todavía dice la Biblia que nunca se le oscurecieron sus ojos y tenía su fuerza natural, o sea, que fue algo divino que pasó con él. Y esto nos lo confirma aquí el libro de Deuteronomios 34:7 que vamos a leer. Creo que la hermana Dianeri tiene esa lectura para que le leamos. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Amén. Sus Amén. ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Su muerte, aunque física, no fue de vejez natural, no, sino un resultado del castigo divino por el pecado que le impidió entrar a la tierra prometida aquí. El versículo aquí resalta que a pesar de tener 120 años, Moisés mantuvo su fortaleza física. ¿Ok? Estuvo fuerte hasta el último momento, lo que significa que su muerte no fue causas naturales o por desgaste biológico. La muerte de Moisés es presentada como un castigo por su desobediencia aquí, al golpear la roca para sacar el agua, ¿verdad? En lugar de hablarle a la roca, de seguir la instrucción exacta como dice el Señor, ¿ok? Dios le había ordenado a Moisés hablarle a la roca, no golpear la roca, ¿verdad? Ahora, este pasaje ilustra aquí la idea de que aunque Dios perdona, las consecuencias de los pecados deben afrontarse siempre. Y me voy otra vez a un ejemplo con el rey David. ¿Ok? El rey David cometió pecado con Betsabé. ¿Ok? Nació un hijo de esa relación eh, y ese hijo murió, ¿verdad que sí? Y vemos al rey David pidiendo que fuese él en vez de su hijo. Pero él tuvo que afrontar ese pecado que él hizo. Y aquí en la tierra, hermano, nada se le escapa al Señor. El Señor tiene todo bajo control. Y sabemos que todo lo que se hace en esta tierra se va escribiendo, es como una película. Y esa película se nos pasará a cada uno de nosotros en aquel tribunal de Cristo. Entonces, pidamos a Dios por perdón todos los días. Tratemos de caminar más cerca de Él, porque todo lo que hacemos se va escribiendo en esa película. ¿Ok? El hecho de que Moisés muriera joven en comparación con la expectativa de vida de esa época y que los efectos del envejecimiento no se hubiesen manifestado, subraya que su muerte fue un evento sobrenatural, como acaba de decir. ¿Ok? El Señor mismo dice que enterró a Moisés. Y eso es otra cosa que debemos de aprender. El Señor dice que enterró a Moisés porque, y eso se especula, ¿verdad? Es una especulación porque la Biblia exactamente no lo dice. Temió que el pueblo hebreo lo adorara a él como un Dios por lo que él hizo. Y la verdad que lo que importa es el mensaje, tengamos eso presente siempre. No es el comunicador o el mensajero, es el mensaje, porque así como pasó Moisés, así pasaremos nosotros. Pero la palabra de Dios dice que durará para siempre. El Señor dice que la tierra y el cielo pasará, pero mi palabra no pasará.
Entonces, ese es un gran ejemplo para los pastores hoy, los predicadores que se creen gran cosa, ¿verdad? Aquellos que se aman ellos mismos, que se alaban ellos mismos, eh, no sabiendo que Moisés, el libertador de su pueblo, ¿qué le pasó? Primeramente no vio la tierra prometida y segundo murió temprano porque prácticamente se saltó él y no quiso o no pudo seguir las instrucciones del Señor, ¿verdad? Eh, Deuteronomio 34 del 5 al 6. Vamos a leer, eso nos narra la muerte de Moisés. ¿Quién tiene Deuteronomio 34 del 5 al 6? Amén. Amén. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Amén. Amén. Nadie sabe dónde está Moisés enterrado, solo el Señor. El Señor hizo eso para, como dije anteriormente, para que no se hiciera un Dios de Moisés, así como Aarón hizo aquel becerro de oro, ¿verdad? Que vimos en clases anteriores. Eh, ya conociendo aquí la historia de Moisés, ahora vamos a regresar al libro de Éxodos otra vez, en capítulo 4, al exacto versículo que leyó la hermana Janes, Éxodo 4:21. Es importante porque la Biblia no se contradice, la Biblia se afirma y Dios es un Dios fiel y que no cambia. Lo que Él dice lo hace y eso es para siempre. Entonces, Éxodo 4:21 trae un poco de confusión, ¿verdad que sí? El hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ¿cómo que un Dios de amor endurece el corazón de un hombre? Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si Dios ahora mismo escoge endurecer mi corazón, ¿qué sería de mí? ¿Verdad que sí? Entonces, no sería yo culpable de nada porque no soy yo que estoy endureciendo mi corazón. Y eso es lo que vamos a aclarar ahora. Esto es un tema súper importante. Y vamos a comenzar otra vez leyendo Éxodo 4:21, que lo tiene el hermano Mercedes. Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Amén. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Wow. Con la confusión viene la contradicción. Entonces, si nos confundimos ahí, wow. Eso entonces va a traer confusión, ¿verdad que sí? No olvidemos algo, hermano, aquí muy importante. En esta historia de este libro, no somos nosotros el personaje más importante de la historia. No somos. Muchas veces tratamos de serlo, ¿verdad? Nos volvemos súper importante y creemos que la historia es de nosotros. No, no es de nosotros. Es la historia de Dios, de ese gran Dios misericordioso, ¿verdad que sí? Entonces, según Éxodo 4:21 aquí, Jehová manipuló al faraón de Egipto, ¿verdad? ¿Manipuló Jehová? Esa es una pregunta que no podemos hacer. El verso aquí para analizar dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubiese vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Yo endureceré su corazón de modo que no dejara ir al pueblo. Wow. Eso trae confusión ahí, ¿verdad? Que si no lo interpretamos bien, si no nos vamos al trasfondo de ese versículo, trae confusión ahí. Estas palabras, la verdad que a muchas personas ha confundido y nos deja algunas preguntas para contestar, ¿verdad que sí? Algunas preguntas pudieran ser las siguientes. ¿Qué es el corazón? Podríamos decir, para que Dios lo endurezca. ¿Qué es el corazón? ¿Verdad?
cómo Dios le endureció el corazón a Faraón, ¿verdad? ¿Por qué Dios le endureció el corazón al Faraón? ¿Y de qué Faraón es responsable si Dios le endureció el corazón? ¿Verdad que sí? Porque poniendo otro ejemplo, nos vamos a los 12 discípulos, a Judas Iscariote, ¿verdad que sí? Dice el Señor que todos se salvaron menos uno para que se cumpliera la palabra. Entonces, si pensamos así, podríamos decir, bueno, pues entonces el Señor escogió a Judas para condenación. O sea, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido que el Señor escoja a alguien para que sea condenado, para que su palabra entonces pueda tener poder. No hace sentido eso. Entonces, vamos a estudiar esto a fondo, porque eso va a aclarar muchas cosas y muchas confusiones de la Biblia, especialmente el caso de Judas, aquel que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Vamos a comenzar preguntándonos, ¿qué es el corazón? Para comenzar primero. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el corazón en este contexto? ¿Verdad que sí? Y vamos a dejar que la Biblia nos conteste, ¿ok? Éxodo 4:21 explica que Dios le dijo a Moisés que al regresar a Egipto, debía hacer todas las maravillas que Dios le había dado, el poder para realizar todos los milagros, pero que él mismo endurecería el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo. Esta frase aquí subraya el plan divino de Dios para demostrar su poder a través de las plagas. Aquí, utilizando la obstinación del faraón como parte de ese plan. Y voy a repetirle otra vez. Esto es aquí el plan divino de Dios para demostrar su poder a través de las plagas, de las 10 plagas, utilizando la obstinación del faraón como parte de ese plan. Se interpreta que el endurecimiento no anula el libre albedrío. ¿Ok? Se interpreta que el endurecimiento no anula el libre albedrío, sino que Dios permite que la voluntad de Faraón, ya obstinada, se manifieste plenamente en su negatividad. Aquí Dios instruye a Moisés para que realice los milagros que le ha encomendado. Estos actos servirán para que Faraón presenciara el poder de Dios. La frase clave aquí es: yo endureceré su corazón. Ahora, desde una perspectiva teológica, esto se interpreta a menudo como una forma de soberanía divina, donde Dios trabaja con la voluntad existente de las personas para cumplir su propósito. Libre albedrío. Una explicación común aquí es que el corazón del faraón ya estaba endurecido por su orgullo y su oposición a Dios. Dios no le obligó a hacer algo en contra de su voluntad, sino que endureció su corazón para que su negatividad fuera absoluta. En este caso, ¿okay? El endurecimiento del corazón de Faraón es un elemento clave en el relato de las plagas que permite a Dios demostrar aquí su poder de manera contundente, haciendo que el Faraón sea cada vez más terco y culminando en la liberación milagrosa de los israelitas. Ahora, este versículo se conecta con otros en Éxodo, donde se describe que Faraón endureció su corazón o que el corazón simplemente estaba endurecido, lo que sugiere una acción tanto de Dios como de Faraón, ¿verdad que sí? Y vamos a ver unos cuantos ejemplos con referencia a este tema para que lo aclaremos un poquito más. Vamos a leer Ezequiel 11 del 19 al 20, que lo tiene la hermana Jennifer. Amén. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Y yo seas a ellos por Dios. Aquí Ezequiel 11 es una profecía de Dios sobre la transformación interna de su pueblo. Aquí dice que promete darle un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, ¿verdad que sí? Para que puedan obedecer sus mandamientos, vivir en lealtad y ser su pueblo. Eso es lo que dice. Este cambio aquí se logra al recibir un espíritu nuevo y sincero, lo que le permite pasar de un estado de terquedad y rebelión a uno de obediencia y de lealtad. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a seguir leyendo Ezequiel 11:21, que lo tiene el hermano Jesús. Sí, amén. Más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y sus abominaciones, dice el Señor, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová de los ejércitos. Esto aquí es una declaración del Señor en la que Él juzgará a las personas que siguen sus ídolos y prácticas abominables. En lugar de protegerlos, Dios hará que sus acciones recaigan sobre ellos mismos, castigándolo por su rebelión y por la falta de obediencia. Esto contrasta con el versículo anterior, el 19, donde Dios promete darle un nuevo corazón, dice, y un nuevo espíritu a quienes se arrepienten. A quienes se arrepienten. Para Ezequiel el corazón es donde se toman las decisiones. En este caso, decisiones para seguir la ordenanza y decreto de Dios, ¿verdad que sí? Y esto corresponde a la palabra del Mesías, según Mateo, donde él dice que del corazón se toman decisiones y algunas de ellas, decisiones, son malas y pecaminosas, como lo dice el siguiente ejemplo en Mateo 15, 18, 19. Vamos a leer Mateo 15 aquí. Quiero que la hermana Nicole la tiene. Hermana Yesenia. Amén. No, tú dijiste que lo leyera yo, lo de Nicole. Ok, adelante, hermana. Gracias. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, los versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del hombre sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. Entendemos que el corazón para Dios en estos textos es la suma de las actitudes, la suma de las emociones y de la inteligencia de una persona. Ahora, el corazón en este sentido se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto general de una persona. Con el corazón se oye, con el corazón se oye la voz de Dios. Igualmente, con el corazón se decide obedecer o desobedecer lo que Dios te pide hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que nos preguntamos es, ¿cómo era el corazón del faraón antes de conocer a Moisés? ¿Cómo era el corazón de faraón con respecto a Israel antes de Moisés pedirle que dejara ir libre a Israel? Y eso nos lo dice Éxodo 3:7. Vamos a leer el Éxodo 3:7 que la hermana Rocío lo tiene. Rocío Morales, ¿estás ahí? Yo estoy aquí, Juani, pero yo tengo Éxodo 1, el 13. Éxodo 3:7. Yo tengo Éxodo 1, el 13, el 13. Dice Rocío Morales, Éxodo 3:7 y Rocío Torre, Éxodo 1:13. Lo invertí, yo lo invertí. ¿Y ahora qué hago?
Yo lo Está invertí. bien. No te preocupes, lo buscamos por aquí y lo leemos. Éxodo Ok. 3:7. 3:7, Castro. Sí, señor. Ok, yo lo leo. Éxodo 3:7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Éxodo 3:7 establece el contexto histórico de las condiciones al que Faraón tenía sujeto a Israel antes de pedirle que dejara ir a su pueblo. ¿Okay? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. No hay duda, Israel vivía amargamente en esclavitud en ese tiempo. No hay duda. Y esto nos lo confirma Éxodo 1:13, que vamos a poner la hermana Rocío, una de las Rocío que lo lea, Éxodo 1:13. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amén. Lo tenían esclavos por mucho tiempo. O sea que ese corazón de Faraón venía duro hace mucho tiempo. Tener a millones de personas en esclavitud bajo aflicción y angustia no puede ser señal de un corazón noble y humanitario, ¿verdad que no? Faraón tenía esclavizado a Israel y les arruinó la vida quitándole su libertad hasta la muerte. De manera similar, hermanos y hermanas, escúchenme esto. De manera similar, Satanás tiene millones de personas en la esclavitud del pecado para arruinarlos y llevarlos a la muerte hoy en día. Eso no ha cambiado. Antes fue el faraón, hoy es el mismo diablo. Tienes este mundo arruinado, llevándolo paso a paso a la muerte. El daño que Faraón le hizo a Israel era polifacético. La escritura dice que un faraón cometió genocidio parcial contra los varones israelitas recién nacidos. Y esto nos lo confirma Éxodo 1:15 al 17. Vamos a leer Éxodo 1:15 al 17. Creo que, ¿quién tiene ese? Es la hermana Wendy. Yo tengo Éxodo 5 perdón, Bien. ajá. Una preguntita, Éxodo 5 ¿es del 1 al 9 o el versículo 9 nada más? Éxodo Bueno, 1 del 15 al 17. Vamos a leer Éxodo 1 del 15 al 17. Amén. Bueno, es que yo me confundí también. Yo lo tengo aquí. ¿De mismo. dónde es? Ok. Éxodo Hermana 5. Luisa, dame un segundito. Éxodo 1 del Éxodo 15. 5 es el próximo. Éxodo Ah, 5 es el próximo. ajá. El 1. Éxodo 1, 15 al 17. Del 15 al 17. Que tengo la hermana. Okay. Éxodo 1 del 15 al 17. Lea, hermana Luisa, sí. Uh-huh. ¿Lo leo yo? Sí, léalo, hermano. Ok. Vamos. No. Dice la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Citra y otra Paua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es niña, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraran la vida de los niños. Amén. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué hacéis? Dejémoslo hasta ahí, hermana, ya. Está al 17. Ok, gracias. Vemos aquí el
genocidio que cometió ese faraón, ¿verdad que sí? Porque no fue solamente un faraón, fueron varios. Que otro faraón pretendía privarle a Israel su identidad religiosa como nación. Y eso nos lo confirma aquí Éxodo 5, que vamos a leer ahora. Éxodo 5, que la tiene la hermana María. Vamos a leer Éxodo 5 del 1 al 3, nada más ahí. Amén. Ok. Bendiciones, dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Recordemos esto. Y Faraón respondió, dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí vemos como el corazón del faraón ya venía endurecido. ¿Verdad que sí? El daño a Israel fue tanto que cuando Israel llegó al monte Sinaí y no veían a Moisés, recordemos, Israel pretendía adorar a Dios con un becerro de oro, tal como habían visto en Egipto. Y eso lo vamos a ver más adelante en Éxodo 32. ¿Ok? Más aún Faraón lo sujetó a servidumbre, dice, y le impuso comisionados de impuestos. ¿Ok? Quienes tenían poder de imponerle impuestos y obligarlos a pagarlos. Estas condiciones, hermanos, aquí tenían el efecto de disminuir las riquezas y el patrimonio de los israelitas. A pesar de trabajar arduamente por el trabajo que hicieron por décadas, no podemos olvidar que con la mano de obra de Israel, Faraón fortaleció a Egipto como potencia del mundo en antiguo para su beneficio. ¿Ok? Ahora, dado todo esto aquí, es aceptable pensar que Faraón ya tenía el corazón duro antes de que Moisés le pidiese que dejara libre a su pueblo. Cuando Dios opta por intervenir con la humanidad para corregir la humanidad por su rebelión y pecado, antes de traer el castigo, Dios llama a los hombres para que se arrepientan de su pecado y eviten el castigo. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo con Faraón. Y aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a leer Génesis 6:3. ¿Quién tiene Génesis 6:3 que me lo lea? Creo que la hermana Cristina. No, Génesis 6:3 yo lo voy a leer. Amén. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Aquí Amén. Dios está plenamente desilusionado con la humanidad por su rebelión. Aquí, en ese versículo 6, Génesis 6:3. Por su abierta aceptación al pecado, el Señor decide traer juicio contra la humanidad. Pero aquí le brinda 120 años del evangelista Noé para que volvieran a él, ¿verdad que sí? Te voy a predicar 120 años. Mira a Noé antes que venga el diluvio. ¿Ok? Pero no escucharon. Así como el mundo está hoy que no escucha, está sordo. La palabra del Señor está llegando a todo oído, día tras día, pero el mundo no quiere escuchar. Es por tal razón por la cual decimos que estamos viviendo en los días de Noé, como en los días de Noé, en aquellos últimos días, antes que venga ese gran diluvio otra vez. Vamos a leer Isaías 65, del 2 al 5. Lo tiene la hermana Teresita, creo.
No, ese es Cristina. Teresita es el próximo. Yo lo voy a leer. 65 del 2 al 5. Hermana Yane, ¿puede Sí. alguien más leerlo? Porque su micrófono no se escucha bien. Tiene un mofo. No me digas. Sí, no se escucha bien. Elena puede ayudarnos. Amén. Isaías, ¿qué número? Amén. La hermana Elena lo va a leer. Amén. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasar la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Amén. ¿Qué puedes hacer, Dios? ¿Castigarlo porque lo ama? En Isaías 65 vemos aquí que pinta un cuadro donde Dios está en pies todo el día con las manos extendidas, listo para abrazar a los judíos, pero ellos rechazan su oferta. Hermano, hoy sucede lo mismo. El Señor tiene sus manos extendidas hacia este pueblo, hacia este mundo, todos los días. Su misericordia todos los días espera que todos nosotros vengamos a sus pies. Pero el mundo está sordo. Es un problema serio que hay hoy en día. El mundo no quiere escuchar la palabra del Señor. Y antes que venga el castigo, el Señor dice, yo vendré a ti y anunciaré. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo segunda de Crónica 36, del 15 al 16. Nadie tiene, ¿alguien me puede leer segunda de Crónica 36? Si no, yo lo leo. Creo que ese no está en la lista. Ministro, ese no está en la lista. Si lo puede leer usted. Ok. Dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Entonces, versículo aquí, segunda de Crónica 36, 15 al 16, no habla directamente a nosotros, a este mundo hoy donde vivimos. El Señor tiene un tiempo límite para este mundo. Y hoy en día extiende sus brazos, mandas a sus mensajeros, a sus profetas, con su palabra. Sin embargo, hoy en día el cristiano es perseguido, es asesinado. Nosotros en América todavía somos bienaventurados, porque lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en África, es algo sin precedente. Nunca había sucedido en el mundo de la manera que están persiguiendo a los cristianos, quemando iglesias. Eso está sucediendo en el mundo. Dios le envió mensajero a su pueblo para corregirlo, pero su pueblo rechazaba a los mensajeros y forzaron a Dios a actuar contra ellos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la oportunidad que Dios le dio a Faraón? Volviendo a Faraón. ¿Cuál fue la oportunidad que Dios le dio a Faraón para que él se arrepintiera, para que él dejara ir a su pueblo? Porque no fue que Dios le endureció el corazón, ese corazón venía endurecido ya.
Dios usó el libre albedrío del faraón para que su palabra y su poder se hiciera realidad. Si leemos la historia de Judas, vemos que el corazón de Judas venía ya también endurecido. Judas no era un santo, pero Dios da oportunidad a todos, así como se la dio a Caín en aquel tiempo, cuando lo dijo: Caín, hiciste lo malo, pero tienes el chance de hacerlo bien. Todavía tiene tiempo de hacerlo. Sin embargo, Caín no lo hizo. Hoy el Señor le dice, como le dijo al faraón, al mundo: tienes el tiempo de hacerlo bien todavía. Dios le envió a Moisés y le envió a Aarón con poder sobrenatural en las 10 plagas para convencerlo a que dejara ir a Israel. Pero Faraón, viendo los milagros hechos por Moisés, no quiso dejar ir a Israel hasta que murió su primogénito en el palacio. Vio morir todo, destruir a Egipto. Sin embargo, cuando murió el primogénito, cambió. 10 veces Moisés se presentó a Faraón para que dejara ir a Israel, pero 10 veces Faraón se opuso. Durante la plaga de los piojos, todo el polvo de la tierra dice que se volvió piojo en todo el país de Egipto, como nos lo confirma aquí Éxodo 8:17, que la hermana Wilma lo va a leer. ¿Está por ahí la hermana Wilma? Sí, Amén. porque tenía el 10. Ok. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Amén. Cuando los hechiceros fracasaron miserablemente en deshacer la plaga, le dicen a Faraón: dedo de Dios es este, o poder de Dios es este, dicen ellos. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál fue la reacción de Faraón? Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová había dicho, como nos lo confirma Éxodo 8:19. Vamos a leer el 8:19, que la hermana Joana lo tiene. Necesito que me ayude la hermana Elena. Amén. Éxodo 8:19. Y dice así. Dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Aún Moisés, anticipándole a Faraón aquí, Todo ahí. el daño que sucedería, Faraón no aceptó dejar ir a Israel. Tú sabes que para tú cerrar la puerta. Por ejemplo, en la plaga del granizo, a Faraón se le indicó que recogiera su ganado para que no lo perdiera y se negó a hacerlo. ¿Sí? Entonces, hubieron avisos. El Señor le avisó con tiempo muchas veces al faraón, pero su corazón ya venía endurecido hace mucho tiempo. El Señor usó ese corazón endurecido para que su poder se revelara en el faraón y en Egipto. Sí. Y eso nos lo confirma Éxodos aquí 9 del 19 al 25, que lo tiene la hermana Catherine. Amén. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienen en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granazo caerá sobre él y morirá. De los servos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas
El que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criadas y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba de campo en el país de Egipto. Amén. Y Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el país de Egipto. Mas el que no puso en su corazón palabra de Jehová, dice, dejó sus criados y su ganado en el campo. Las plagas no cayeron en un vacío, cayeron sobre todo Egipto y el pueblo egipcio. Después de 9 plagas que han humillado los dioses de Egipto, que ocultaron el sol, que envenenaron el río Nilo, que han destruido pescadería, la agricultura, el ganado, la salud, la economía de Egipto. Es imposible pensar que Faraón no sabía que su reino llegó a la ruina por no liberar a Israel. ¿Sí? No podemos evitar aceptar que Faraón fue advertido del sufrimiento que llegaría, pero se rehusó porque su corazón ya estaba endurecido. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo Faraón lo hizo? La respuesta está ahí. Faraón lo hizo al mantener a Israel esclavizada. Debemos notar que durante las plagas, aun viendo que sus dioses no lo ayudaban aquí para aplacar las plagas, dice que Faraón no cambiaba la opinión durante los desastres que traían las plagas sobre Egipto. Hermano, no tenemos que preguntar la siguiente pregunta: ¿cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón si ya el corazón de Faraón era duro contra Israel todo ese tiempo? Dios usó su libre albedrío. Eso fue lo que él hizo. Dios endurece el corazón de un hombre al retirarse de ellos. Dios es luz. Cuando Dios se les retira a usted, usted comienza a caminar en oscuridad. Y esto es equivalente a cuando Dios se apartó del rey Saúl. Según 1 Samuel 16:14, que es la última lectura de hoy. Vamos a leer 1 Samuel 16:14. Creo que la hermana Yadira lo tiene. La hermana Yadira está teniendo problemas y se le cae la internet. La hermana Elena, ¿me puede ayudar? Amén. Ok, 1 Samuel 16:14. Ok. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. Cuando el espíritu de Dios se apartó, ¿quién entra? La oscuridad. Cuando Moisés se presenta a Faraón pidiendo la liberación de Israel, Faraón respondió infligiendo mayores cargas de trabajo a Israel. ¿Verdad que sí? Su corazón ya estaba endurecido. Seguía haciendo lo que siempre hacía, lo que siempre hizo con Israel. Ignorar el dolor ajeno, hermano. Y sobre este tema habla Pablo en Romanos. Sí. Dice, porque las escrituras dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, dice Dios. Porque él sabía que ese corazón ya venía endurecido. Hermanos, Dios no está obligado a perpetuar su misericordia con quienes no desean obedecerle. Sí. Somos dueños de nuestros actos y de las consecuencias. Y esto nos lleva al próximo tema que vamos a seguir discutiendo la próxima semana, que es por qué Dios iba a matar a Moisés si lo escogió para liberar su pueblo. Eso es otro tema súper interesante que vamos a seguir porque son las 8:09 y el tiempo se va cuando estamos en los caminos del Señor.
¿Por qué Dios iba a matar a Moisés si lo había escogido para liberar a su pueblo? Hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Hemos llevado hasta el final de esta lección. Espero que estas palabras la usen para ustedes, primeramente, y después la lleven a otros. Y hacer discípulos a todo el mundo, porque el tiempo se acorta. Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, ministro. Muchísimas gracias. Ministro, si puedes, por favor, decirle a los hermanos dónde está esos versículos de por qué Dios iba a matar a Moisés, porque así ellos pueden empezar a leerlo desde esta semana. Eso está en Éxodo 4 también. Sigue comenzando en Éxodo 4. Comienza en Éxodo 4, del 24 al 26 y sigue hasta allá. Esa es la historia ahí donde Dios se enferma a Moisés de una forma que lo vas a matar porque no siguió las instrucciones. Todo es instrucciones. Si seguimos las instrucciones al pie de la letra, vamos a caminar bien. Amén.